Pilato defiende a Jesús. Después de haber sido condenado por los jueces del Sanedrín, Cristo fue llevado inmediatamente ante Pilato, el gobernador romano, para que la sentencia fuera confirmada y ejecutada. Los sacerdotes y gobernantes judíos no podían entrar en el tribunal de Pilato. Según la ley ceremonial de su nación, se habrían vuelto inmundos al hacerlo, con lo cual se privaban de tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera no vieron que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que al rechazarlo, esta gran fiesta había perdido para ellos su significado. Cuando Pilato contempló a Jesús, vio a un hombre de noble aspecto y rostro digno. Ningún rastro de crimen podía verse en su semblante. Pilato se volvió a los sacerdotes y les preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Sus acusadores no querían hablar de cosas particulares, de manera que no estaban preparados para esta pregunta. Sabían que no podían traer ninguna evidencia cierta para que el gobernador romano lo condenara, de manera que llamaron a falsos testigos en su ayuda y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esto era falso, pues Cristo sencillamente había sancionado el pago del tributo a César. Cuando los escribas habían tratado de entramparlo con respecto a este mismo asunto, él había dicho: dad pues a César lo que es de César. Pilato no fue engañado por el testimonio de los falsos testigos. Se volvió al Salvador y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo dices. Cuando ellos oyeron esta respuesta, Caifás y los que estaban con él pidieron que Pilato fuera testigo de que Jesús había admitido el crimen del cual ellos lo acusaban. Con gritos ruidosos exigieron que fuera sentenciado a muerte. Como Cristo no contestaba nada a sus acusadores, Pilato le dijo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Pilato estaba perplejo. No veía ninguna evidencia de crimen en él y no confiaba en de lo que lo estaban acusando. La noble apariencia y la manera tranquila del Salvador se hallaban en directo contraste con la excitación y la furia de sus acusadores. Pilato fue impresionado por esto y estaba bien convencido de su inocencia. Con la esperanza de obtener la verdad de él, llevó a Jesús a un lado y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo no dio una respuesta directa a esta pregunta, sino que respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El Espíritu de Dios estaba luchando con Pilato. La pregunta de Jesús tenía el propósito de inducirlo a examinar su propio corazón más estrechamente. Pilato entendió el significado de la pregunta. Su propio corazón fue abierto delante de él y vio que su alma era conmovida por la convicción. Pero su orgullo se interpuso y respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado, pero Jesús quería que Pilato entendiera que él no había venido para ser un rey terrenal y por lo tanto le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato entonces preguntó: ¿luego eres tú rey? Jesús contestó: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato deseaba conocer la verdad. Su mente estaba confundida. Ávidamente escuchó las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber qué era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Y le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero no alcanzó a recibir respuesta.
El tumulto de la turba que llegaba desde afuera de la corte de justicia había aumentado hasta hacerse una gritería. Los sacerdotes exigían una acción inmediata y le recordaron a Pilato lo que le interesaba en esa hora. Dirigiéndose al pueblo declaró: «Yo no hallo en él ningún delito». Las palabras de un juez pagano eran un severísimo reproche a la perfidia y a la falsedad de los gobernantes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír los sacerdotes y los príncipes estas palabras de labios de Pilato, su frustración y su ira no conocieron límites. Habían conspirado y esperado mucho que llegara esta oportunidad. Cuando vieron que Jesús podía ser libertado, parecieron estar dispuestos a hacerlo pedazos. Abandonaron toda razón y dominio propio y prorrumpieron en maldiciones, comportándose más como demonios que como hombres. Denunciaron a gritos a Pilato y lo amenazaron con la censura del gobierno romano. Acusaron a Pilato de rehusarse a condenar a Jesús, quien según afirmaban se había puesto contra el César. Entonces se elevó el clamor: «Alborota al pueblo», enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato, en esta ocasión, no había pensado condenar a Jesús. Estaba seguro de su inocencia. Pero cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo a Herodes, el gobernador de esa provincia, que estaba entonces en Jerusalén. De esta manera pensaba Pilato librarse de la responsabilidad del juicio, pasándola a Herodes. Jesús se desmayaba de hambre y estaba cansado por la falta de sueño. Sufría también por el trato cruel que había recibido. Pero Pilato lo entregó de nuevo a los soldados y fue arrastrado en medio de las burlas e insultos de la turba inmisericordia.